Bueno, hola, mi nombre es Mayra Irupela Randión, soy bioquímica R1 de la Residencia de Bioquímica Clínica del Chaco, y este es el Ateneo que preparé por mi rotación en el servicio de hemostasia del Hospital Pando, que está ubicado en Resistencia Chaco. En este Ateneo vamos a ver el monitoreo del tratamiento en los pacientes con hemofilia. Ay, ¿cómo que- Bueno. En cuanto a lo que vamos a ir viendo, esta es la tabla de contenidos. Primero voy a explicar qué es la hemofilia, luego vamos a pasar al diagnóstico para después hablar del tratamiento, ya que el Ateneo es acerca del monitoreo de estas terapias, conclusiones y bibliografía. Bueno, en primer lugar, ¿qué es? Este es un desorden hemorrágico, es hereditario, es ligado al cromosoma X, por lo tanto, si una madre le cede esta mutación a los hijos varones, estos sí o sí van a expresar la enfermedad. Está caracterizado por la disminución o la ausencia de la actividad funcional de los factores 8 o 9. Si hay una deficiencia del factor 8, entonces estamos hablando de la hemofilia A, y la deficiencia del factor 9 de la hemofilia B. Acá en la filmina ven las frecuencias de ambas enfermedades y vemos que la más frecuente es la hemofilia A con respecto a la B. Esta es la clasificación que estaba en la SA. La clasifica en hemofilia severa, moderada o leve, dependiendo del porcentaje de factores. Vemos en hemofilia severa tenemos menos del 1% de factor, mientras que en hemofilia leve es mayor al 5%. En la hemofilia severa, estas hemorragias, las hemorragias que van a tener los pacientes van a poder ser espontáneas. Hay episodios hemorrágicos muy frecuentes y hay compromiso en articulaciones porque estos pacientes generalmente presentan hemartrosis, que inclusive muchas veces termina siendo invalidante para estas personas. Y en la hemofilia leve vemos que los sangrados ya son por traumatismos severos o cirugías, es decir, no se trata, o sea, no son espontáneas como veíamos en la severa. Y las hemorragias ya son menos frecuentes y es raro el compromiso articular. Y en el medio de ambas están la hemofilia moderada. Esto es importante también en el tratamiento debido a que los pacientes que tienen hemofilia severa van a necesitar una terapia o un tratamiento que es de profilaxis, es decir, constantemente los pacientes de forma crónica van a estar recibiendo las terapias. En cambio, el hemofílico leve muchas veces solo es a demanda, es decir, si tiene alguna extracción dentaria o si tiene que entrar a cirugía o tiene alguna punción, es ahí en donde le van a aplicar los tratamientos, los tratamientos que ahora vamos a ver, pero en esos casos específicos. El Ateneo en sí no es del diagnóstico, pero a grandes rasgos le voy a comentar que un paciente con hemofilia lo vamos a sospechar principalmente o primeramente por un KPTT prolongado, que va a corregir con una mezcla de plasma normal. ¿A qué me refiero con esto? Lo que se hace es una mezcla en proporciones iguales del plasma normal y el plasma en estudio, que es el de mi paciente, el que yo estoy sospechando, digamos, de hemofilia y se larga el KPTT. A partir de ahí se calcula el índice de Rosner, que es el KPTT de la mezcla, menos el KPTT del normal, sobre el KPTT del plasma problema. Entonces, el valor de corte va a depender de cada laboratorio y también para cada reactivo instrumento. En el Hospital Perrando, en el laboratorio de hemostasia, este valor de corte lo asumen como 14. Entonces, lo que voy a tener en los pacientes hemofílicos es que este índice me va a dar menor al valor de corte, es decir, menor a 14, y con ello quiere decir que corrige y estoy frente a una deficiencia de factores. Pero igualmente el diagnóstico de estos pacientes sí o sí necesita la determinación de los niveles de factor 8 y 9 para el diagnóstico. Bueno, acá en esta filmina les muestro cuáles son los tratamientos disponibles para estos pacientes hemofílicos. La de arriba, lo que primero aparece es la terapia sustitutiva, es lo que se usa con mayor frecuencia.
Vemos que la administración acá es una administración endovenosa, es por ello que muchas veces los pacientes no siguen a rajatabla esta terapia debido al tipo de administración que tiene. De todas formas, a estos pacientes se les enseña cómo administrarse y lo hacen en sus domicilios y tiene el riesgo del desarrollo de inhibidores. Dentro de las terapias sustitutivas pueden ser concentrados de factor 8 o 9, pero pueden ser derivados de plasma, es decir, van a ser factores que provienen de donantes, o pueden ser moléculas recombinantes, es decir, sintéticas, pero son de vida media estándar, es decir, lo sintetizan exactamente igual a los factores. Y tenemos otra de las terapias sustitutivas en donde ya se instauran modificaciones en las moléculas de los factores con el fin de extender la vida media de estos productos en la circulación, y esto logra que los pacientes no necesiten, necesiten esta terapia o la administración de forma más extendida en cuanto al tiempo. También otra de las mejoras que tienen estas moléculas de factores de vida media extendida es que muchas de ellas pueden tolerar temperaturas ambiente y por lo tanto es mejor para los pacientes ya que no necesitan andar con un helatodo para su medicación. Ahora, por otro lado, tenemos nuevas terapias, que son las llamadas terapias no sustitutivas. Vemos que esta vía de administración es vía subcutánea, es decir, es mucho más afín o más amigable para el paciente este tipo de administración y permite una profilaxis eficaz en presencia o no de inhibidores. Dentro de estas terapias no sustitutivas pueden ser miméticos de los factores o pueden ser terapias dirigidas a los inhibidores naturales de la coagulación. Y por último, lo nuevo son las terapias génicas, de dar una única infusión ente, ya que ahora el propio paciente va a estar pudiendo producir sus factores. Entonces, ya conocimos las terapias, ahora vamos a ver cómo las podemos monitorear. En sí hay que tener en cuenta que cada una de las terapias que se le va a instaurar a los pacientes va a ser en función de la necesidad de cada paciente. Y muchas veces en estos pacientes, cuando hacemos la recuperación del factor, puede que no sea lo que esperamos, sea menor a lo esperado, y entonces esto puede ser debido a la presencia de inhibidores. La dosificación va guiada por la farmacocinética, es decir, nosotros a estos pacientes en el control tenemos que tener un valor basal de los factores para después tener el basal y el post administración. Esta tabla que les presento los va a acompañar a lo largo de las próximas filminas. Acá vemos que están el tipo de producto, vemos que están los factores 8 de vida media estándar y factor 8 de vida media extendida, y lo mismo para el 9. La marca comercial, el principio activo y la compañía farmacéutica. A lo largo de las filminas les voy a ir contando qué método es el adecuado para cada uno de los fármacos. Entonces, antes les voy a comentar que tenemos dos métodos para dosar los factores. Uno es el ensayo coagulométrico, que es el que está representado arriba en la filmina, y el otro es el método cromogénico, que es el que está representado abajo. El método coagulométrico, voy a tener el plasma de pruebas y tratado, que es el de mi paciente, y lo voy a enfrentar con un plasma, con el reactivo, que va a ser deficiente del factor que yo estoy queriendo investigar. Es decir, que yo la formación del coágulo lo voy a medir en base a la cantidad de factor 8 en este caso, porque si estoy queriendo usar el 8, que aporta el plasma del paciente. Entonces, esta mezcla del plasma de pruebas y tratado con el plasma deficiente en factor 8 se lo va a incubar con el reactivo de KPTT, el cual le va a dar fosfolípidos y activadores, que esto pueden ser de sílice, son activadores de contacto, pueden ser de sílice, caolín o polifenoles, para después, luego de la incubación, agregarle el cloruro de calcio y para estimular la formación de la fibrina, y ahí medimos el tiempo de coagulación. Por otro lado, el ensayo con sustratos cromogénicos, lo que yo quiero, en el caso que yo quiera usar, por ejemplo, el factor 8,
que es el de la muestra desconocida, lo voy a enfrentar a un reactivo que me va a dar trombina, tiene calcio, tiene factor 9 activado, 10 y fosfolípidos. Entonces, esta trombina lo que hace es escindir el factor 8 que va a pasar a un factor 8 activado. Este va a ser solo el factor 8 que me va a dar la muestra del paciente. Ese factor 8 activado va a formar un complejo con el factor 9 activado, con el calcio y fosfolípidos, y lo que va a hacer es pasar a el factor 10 a factor 10 activado. Que este factor 10 activado luego va a escindir un péptido sintético, que es exactamente igual al péptido nativo que tiene como sustrato esta proteína, que a su vez está ligado a la paranitronilina, un cromóforo. Entonces, cuando el factor 10 actúa sobre este cromóforo, lo va a liberar y es eso lo que se va a medir fotométricamente una observancia de 405 nanómetros. Entonces, la cantidad de factor 10 activado que yo tenga va a ser proporcional a su vez de la cantidad de factor 8 que va a tener mi muestra. Entonces, al final, el color producido va a ser directamente proporcional a la cantidad de factor 8 que va a tener mi muestra. Bueno, estos son los dos métodos que tenemos para dosar los factores y aclararles que el método cromogénico de factor 9 en Argentina no está disponible, pero sí existe. Bueno, en sí hay que tener en cuenta que no hay ningún consenso sobre la magnitud de discrepancias que es aceptable de diferencia para la medición de la actividad de un factor. Entonces, pero hay algunos expertos que consideran que lo que es clínicamente aceptable es hasta una diferencia de 20% entre lo que yo mido en el laboratorio y el valor verdadero, el valor teórico. Entonces, lo que primero vamos a ver en el monitoreo de las terapias es de los concentrados de derivados plasmáticos del factor 8 y 9. Estos derivados plasmáticos eran de donantes, los factores que se le extraen de los donantes. Para estos tipos de terapias se pueden usar tanto métodos cromogénicos como coagulométricos, siempre y cuando estén calibrados con estándares plasmáticos trazables a un estándar internacional. Ahora pasamos a los concentrados recombinantes, es decir, son moléculas de factores 8 y 9 de cadena completa, exactamente igual a los nativos, pero son sintéticos. En el caso de el factor 8, se pueden usar tanto método coagulométrico como cromogénico, al igual que vimos de las moléculas de factores los nativos. Y en el caso del factor 9, vemos que acá tenemos dos principios activos, tenemos el NONACOB gamma y NONACOB alfa. Si bien hay discrepancias entre los diferentes reactivos de KPTT, es decir, no dan todos los mismos resultados dependiendo del reactivo de KPTT que utilicemos, en el prospecto de la medicación se indica que se pueden utilizar cualquiera de los dos métodos. Bueno, a lo largo o sea, los que vamos a seguir viendo van a ser moléculas de factor 8 que tienen modificaciones. Generalmente las modificaciones se ven acá en este dominio B que tiene la molécula del factor 8. Entonces, para que entendamos de qué hablamos cuando decimos dominio B modificado, les presento la estructura molecular del factor 8. Tiene dominios globulares, que son los representados en letras mayúsculas, y tiene dominios conectores, que son los de minúsculas. Acá vemos el factor 8 ya en forma de heterodímero y estas flechitas indican los lugares en donde va a cortar la trombina para poder pasar a lo que es el heterodímero del factor 8 activado. Y ese corte lo realiza para poder liberar el dominio B y el A3. Vemos que este dominio B, en donde se van a producir la mayoría de las modificaciones, tienen funciones, tiene un papel muy importante en el transporte intracelular. También favorece la secreción del factor 8 y logra el control del plegamiento correcto de la proteína. Entonces, de vuelta a nuestra tablita, vamos a hablar ahora de los concentrados de factor 8 que tienen ese dominio B que les mostré modificado. Estas modificaciones igualmente no repercuten en la vida, vemos que son todavía de vida media estándar. Estos productos que tienen dominio B modificado, la mayoría van a tener discrepancias
entre la medición de métodos coagulométricos y cromogénicos. Generalmente en los prospectos indica que esta actividad se puede ver afectada, además, no solo por el tipo de método, sino también por el tipo de reactivo de KPTT que utilicemos o que tengamos disponible en el laboratorio. El primero que vamos a ver es el Morococtoc alfa, ese es el principio activo, vemos que está primero en la tabla, es un concentrado de factor 8 humano que tiene la supresión del dominio B. Lo que se recomienda para este fármaco es utilizar los métodos cromogénicos, que es el mismo que se utilizó para asignarle la potencia al fármaco. Hay que tener en cuenta que lo que se recomienda es que uno utilice el mismo método para dosar el fármaco en los factores en el paciente, que el método que ellos utilizaron para asignarle la potencia al fármaco. Igualmente vamos a ver que esto no siempre se cumple, muchas veces no recomiendan el mismo método. Y en este caso, bueno, el método coagulométrico puede llegar a subestimar entre un 20 a un 50% la actividad del factor. Es por eso que se recomienda el cromogénico. Acá les dejo la presentación comercial. Recordemos que todos estos son inyectables y son endovenosos. Seguimos por el Turococtoc alfa. Este es un concentrado de factor 8 humano recombinante que tiene el dominio B truncado. Acá se encontraron diferencias entre los dos métodos para poder medir los factores, tanto para el coagulométrico y cromogénico, pero vieron que las diferencias que se encontraban entre los dos no eran tan significativas y por lo tanto se pueden utilizar los dos métodos para el seguimiento de los pacientes que están bajo este tratamiento. Luego tenemos el Simococtoc alfa, este también es un concentrado de factor 8 recombinante que tiene una supresión del dominio B. En este medicamento se indica que los ensayos coagulométricos van a variar dependiendo del tipo de reactivo de KPTT que estemos utilizando y también dependiendo del calibrador. Y además, es decir, no todos los reactivos de KPTT son iguales, y además existe también discrepancia entre los métodos. Con los métodos cromogénicos se vio que se obtienen resultados 15% más altos que en el coagulométrico. Ahí vemos la discrepancia entre los métodos. Pero en el inserto del fármaco dice que se pueden utilizar ambos métodos para el seguimiento de estos pacientes con este tratamiento. El último de los concentrados de factor 8, que tiene una vida media estándar con dominio B modificado, es el Lonococtoc alfa, que tiene un dominio B truncado y tiene una mayor afinidad con el factor de von Willebrand. Este factor lo que hacía era estabilizar al factor 8, por lo tanto, al tener una mayor afinidad, lo que hace es lograr una mayor prolongación de la vida media del fármaco. Y en este caso se recomienda el seguimiento de estos pacientes por método cromogénico. También lo que vieron es que con el método coagulométrico el resultado se subestimaba en un 45%. En primer lugar, lo que dijeron es que se podría los resultados obtenidos por método coagulométrico multiplicar por 2. Esto luego se dijo que no se recomendaba hacer debido a que ya sí hay diferencias entre los distintos reactivos de KPTT y además de eso administrarle un nuevo error que sería el multiplicar a todas las muestras por 2, no se recomienda. Lo que estoy haciendo es aumentar el error y por lo tanto se recomienda solo medir por método cromogénico. Ahora vamos a pasar a los factores 8, pero ya de vida media extendida, en donde permitía una menor administración, más prolongada en el tiempo. El primero que vamos a ver es el Esmorococtoc alfa. Esta es una proteína de fusión, es un factor 8 que está unido a una porción FC de una IgG humana. Y en la ficha técnica se indica que hay diferencias entre el ensayo coagulométrico dependiendo del reactivo de KPTT que utilice nuevamente.
Y la Federación Mundial de Hemofilia para este fármaco dice que se pueden utilizar ambos métodos para el seguimiento de los pacientes. El próximo es el turococtog alfa-pegol. Este nuevamente es un factor 8 recombinante de vida media prolongada que tiene una fracción de polietilenglicol. En los ensayos cromogénicos se ve que hay una sobreestimación de hasta un 30%. Y en los ensayos coagulométricos una subestimación del 50%. Principalmente se vio que en los ensayos coagulométricos esta subestimación era principalmente en los que tenían como activador sílice, y es porque al tener ese activador de base sílice pueden causar o sea, es como que la trombina activa de forma más lenta al fármaco que al factor 8 nativo. Por lo tanto, lo que hizo la Federación Mundial de Hemofilia es recomendar cualquiera de los dos métodos para el seguimiento de este fármaco, pero especifica, acá vemos en el recuadro que les dejo, cuáles son los reactivos de KPTT y cuáles del cromogénico que podemos utilizar y que son adecuados para seguir a estos pacientes. Por otro lado, seguimos con el factor 8 de vida media extendida, el damococtog alfa-pegol. Este es un factor 8 recombinante humano que tiene unido una fracción de polietilenglicol. La ficha técnica indica que los resultados se pueden ver afectados dependiendo del reactivo de KPTT que se utilice, y nuevamente especifica cuáles son los reactivos de KPTT que se pueden utilizar o que son adecuados utilizar, y lo mismo para los ensayos cromogénicos. El próximo que vemos de los concentrados de factor 8 de vía media extendida es el ruriococtog alfa-pegol, que es un factor 8 recombinante polienglicado, y la ficha técnica del producto informa que los niveles plasmáticos se pueden monitorear con ambos métodos. El problema es que en un estudio que se realizó, se obtuvo que sí, que se pueden monitorear con ambos métodos, pero un estudio posterior observa que cuando se dosaban por un ensayo coagulométrico se tenía una sobreestimación del 28 al 32%, y con cromogénico entre un 69 a un 82%. Y que inclusive esa sobreestimación era mayor a niveles más bajos. Como vemos, habíamos visto que se podía hasta un 20%, era clínicamente aceptable, y acá estamos hablando de un 82%. Es por esto que la Federación Mundial de Hemofilia informó que necesitan más estudio y más datos para poder decir cuál es el ensayo adecuado para el monitoreo de los pacientes que están tratados con este producto. Bueno, ahora pasamos a ya el factor 9. Esto va a ser una medicación de los pacientes con hemofilia B. El primero que vamos a ver es el eftrenonacob alfa. Este es un factor 9 recombinante de vida media prolongada que además está fusionada a una porción FC de una IgG humana. La potencia de este producto se hizo con un método coagulométrico, pero hay que tener en cuenta que dependiendo del reactivo de KPTT van a verse afectados los resultados. Entonces, acá vemos cuáles son los reactivos de KPTT y cuál del cromogénico que podamos utilizar. El Cefascrin ya se dejó de comercializar, y hay que tener en cuenta que para el factor 9 el método cromogénico no está disponible en Argentina. El próximo que vamos a ver de los factores 9 de vida media extendida es el albuterpenonac alfa. Es una proteína de fusión unida a una albúmina, en donde la potencia del producto se determina por método coagulométrico. Pero nuevamente los resultados dependen también del reactivo de KPTT que tengamos disponible en el laboratorio. Entonces, nuevamente nos comenta cuáles son los reactivos de KPTT que son adecuados para seguir a este paciente, a estos tipos de pacientes. El último de los de vida media extendida del factor 9 es el nonacob beta-pegol. Estos son factores 9 de vida media prolongada que están unidos a una fracción de polietilenglicol.
La potencia del producto se determinó usando el método coagulométrico. Como les dije, la mayoría habla de que es recomendable utilizar un método igual al que se utilizó para determinar la potencia del fármaco. En este caso vemos que no se cumple. La potencia fue determinada por método coagulométrico y se recomienda usar el método cromogénico. Hubo estudios que se realizaron y vieron cuáles eran los reactivos que se pueden utilizar para el monitoreo de estos pacientes, y algo que llama mucho la atención es que el reactivo de Viena, muy utilizado en Argentina, estuvo presente y fue uno de los que están recomendados para utilizar. Bueno, en sí, esta filmina la hice para poder remarcar que hay una gran variabilidad en estos reactivos, mucho más, inclusive vimos que hay diferencias en los reactivos de KPTT, entonces es muy probable que sea necesario utilizar más de un método para el dosaje de estos factores. Por otro lado, tenemos las nuevas terapias, que son las no sustitutivas, como les comenté. Estas ya son por vía subcutánea. Y tenemos de dos tipos. Algunas van a mimetizar la función procoagulante de los factores, que van a ser anticuerpos biespecíficos, y otras van a ir dirigidas a los inhibidores naturales de la coagulación. Entonces, ¿cómo monitoreamos estas terapias no sustitutivas? En primer lugar, vamos a tener a los factores 8 miméticos. Les recuerdo que estas van a ser administración subcutánea, y por lo tanto van a ser mucho más amigables con la administración para el paciente. Estos son anticuerpos biespecíficos que lo que van a hacer es activar el factor 10 en ausencia de ese factor 8 que le hace falta a estos pacientes. Y como no necesitan una preactivación, es decir, no van a estar en forma de simógenos como si está el factor 8 nativo, esto hace que las pruebas de la hemostasia se modifiquen, inclusive van a llegar a valores de KPTT muy cortitos, subclínicos, digamos. El primero que vemos es el emicizumab. Este es un anticuerpo monoclonal, es IgG, biespecífico y recombinante. La administración, como les dije, es vía subcutánea. Y la dosificación en verdad está basada en el peso corporal. Pero hay algunos autores que recomiendan también el seguimiento de estos pacientes por parte del laboratorio, debido a que vieron de que hay pacientes que por más que le aumenten la dosis de este fármaco, no mejoran los sangrados ni tampoco la frecuencia de los sangrados. Entonces, es bueno hacer el seguimiento del laboratorio para lograr una dosificación más costo efectiva. También para valorar la adherencia al tratamiento y para poder advertir de aquellos pacientes que generan anticuerpos contra el fármaco. Hay que tener en cuenta también que es importante el monitoreo del laboratorio en estos pacientes, porque hay que estar controlando la dosis, quieras o no, por el tema de que si se pasan, el paciente puede pasar de tener problemas de hemorragia a pasar a tener problemas de trombosis. Y bueno, la concentración plasmática de este fármaco puede ser monitoreada por ensayos coagulométricos, pero modificados, usando calibradores y controles específicos de emicizumab. Estos no están disponibles en Argentina, pero sí lo que se habla es de poder hacer esos controles y calibradores con el propio fármaco. Es decir, se le pide el resto del emicizumab del paciente y con eso se van a graficar las curvas. También se pueden utilizar ensayos inmunoenzimáticos como ELISA o látex y los ensayos cromogénicos. Otro de los fármacos es el MIM8. Este va a tener un efecto mayor que el emicizumab. Y por último tenemos el NXT007, que inclusive este es mucho más potente que el MIM8. Inclusive se habla de que el tratamiento con este fármaco podría poner en rango no hemofílico a los pacientes tratados con este fármaco.
Esto está en la fase 1 del ensayo clínico para los pacientes con hemofilia A. Es decir, todavía está en pleno ensayo clínico. Ahora vamos a otra de las terapias sustitutivas. Yo les dije que era inhibir a los inhibidores de la coagulación. Esto se conoce como terapias de reequilibrio, porque lo que se trata es de inhibir a esos inhibidores para poder lograr un reequilibrio de la hemostasia de los pacientes. Es decir, están teniendo problemas de hemorragia y lo que nosotros hacemos de esta manera es lograr como potenciar un poco más la coagulación y de esa manera reequilibrar. Acá vemos como las terapias de reequilibrio, uno de los principales fármacos es el fituciran. Este es un ARN de interferencia que reduce la expresión de la antitrombina. Lo que hace este ARN es unirse al ARN mensajero de la antitrombina y degradarlo. Esto está actualmente en fase 3 de ensayo clínico y se habla de que para monitorear a estos pacientes se podrían cuantificar los niveles de antitrombina o usando ensayos antígeno-anticuerpo. Y vemos que los próximos principios activos tenemos el concizumab, este ya está aprobado, y vemos que los otros tres no, porque se finalizó el ensayo en la fase 2 porque los pacientes presentaban trombosis. Es acá en donde les recuerdo que es importante seguir a estos pacientes porque se pueden pasar para el otro lado y ya generar trombosis. Por último, tenemos los agentes bypassiantes. Estos ya son productos como concentrados del complejo protrombínico activado y el factor 8 activado, el factor 7 activado, perdón, y que se usa para tratar sangrados agudos o para profilaxis. Esto es muy nuevo, pero hay estudios que sugieren que las pruebas globales de la coagulación nos servirían para poder seguir a estos pacientes. Y esto es lo último de los tratamientos disponibles para los pacientes hemofílicos, que son las terapias génicas. En sí, la hemofilia es una de las enfermedades más que eran candidatas para este tratamiento génico debido a que la mutación es monogénica, se la conoce bien. eh, por lo tanto, es es un, es una enfermedad que es candidata. Lo que se hace es inserta el material genético a través de un vector, que es un virus, el cual no va a tener la capacidad de infectar al paciente, pero sí le da la información genética necesaria para que pueda su hígado sintetizar la proteína que no está pudiendo. En este caso, el factor 8 y 9. Acá se observaron diferencias en la expresión del factor 8 o del factor 9, medida por método coagulométrico y cromogénico en pacientes que recibieron producto de terapia génica. Por lo tanto, lo que se tiene hasta ahora es que estos pacientes se van a monitorear hasta el momento con el fenotipo, es decir, instaurarle la terapia y ver clínicamente el riesgo de sangrado o las presentaciones de sangrado que tienen. Igualmente, como les dije, esto es algo muy nuevo y hay que ajustar con el monitoreo de los pacientes. Bueno, como conclusiones, existen muchas terapias para los pacientes hemofílicos y hay muchas de ellas que todavía están en fase de investigación, lo cual cuando terminen toda la fase de investigación y salgan al uso en los pacientes, hay que ver también cómo se los va a seguir y cómo el laboratorio va a seguir a esos pacientes. Muchas de estas terapias requieren de un monitoreo muy riguroso por parte del laboratorio. Es muy importante en sí para poder ajustar la dosis. Y como fuimos viendo a lo largo de toda la presentación, es importante que nosotros conozcamos qué fármaco le están administrando al paciente para saber desde el lado del laboratorio cómo, con qué método se lo debe seguir, inclusive si es método coagulométrico, con qué reactivo se puede utilizar para poder medir la actividad de estos factores. A modo de comentario, me olvidé de comentarles que en el laboratorio de hemostasia del Hospital Perrando
lo que se utiliza como método coagulométrico para el dosaje de factores es el SECAPRES, que va a utilizar como activador caolín y como base de fosfolípidos la cefalina, que es un reactivo más sensible, el que se utiliza generalmente para los TP de las personas que se largan todos los días, de los pacientes que se largan todos los días. Bueno, con esto concluyo. Lo que sí quiero que les quede en claro es que es importante conocer tanto la terapéutica que recibe el paciente para nosotros saber qué método y qué reactivo poder utilizar para ese seguimiento. Esta es la bibliografía que utilicé y muchas gracias.